Bueno, hecha la presentación que me hizo María Rosa y ya compartió los detalles que dijo recién Euge, vamos a iniciar con nuestro curso. Sé que están ansiosos y yo también, así que bueno, vamos a pasar a los objetivos generales, ¿sí? Que es capacitar a los profesionales de la salud para fortalecer conocimientos acerca de lo que es la cura o tratamiento de avanzado de heridas, y que será en beneficio de las personas que presenten heridas tanto agudas, crónicas, pacientes que presentan ostomías, más que nada aplicando el conocimiento basado en la evidencia científica. Y esto, en cuanto a lo que es evidencia científica, lo vamos a observar ahora cuando veamos un poco de historia de las heridas. Como objetivos específicos, planteamos brindar capacitación orientada al tratamiento y al cuidado de la integridad cutánea, unificar conceptos relacionados a la valoración holística del paciente con lesiones. Y cuando me refiero a valoración holística, es ver a un paciente con una herida y no una herida. Es decir, cuando yo voy a tratar a una herida, no verlo a la herida en sí, sino ver a un paciente que presenta una herida desde un todo. Optimizar también el tratamiento a partir de la estandarización de criterios, y esto lo van a ir logrando en la medida que vayan adquiriendo los conceptos que vamos a ir vertiendo. Identificar y describir también los tipos y estadios de las heridas para implementar el tratamiento adecuado. Tenemos en el mercado muchísimos insumos y siempre es bueno saber qué insumo o qué tratamiento será el adecuado según al tratamiento según a la lesión que nos encontramos enfrente. Brindar conocimientos generales para el manejo de ostomas y sus dispositivos, así como también el control de complicaciones más frecuentes. Transmitir nociones básicas acerca de los productos de cura avanzada que existen en el mercado. Y reconocer el concepto de biofilm y las diferentes alternativas para su control. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo mismo pasa en las heridas. ¿Qué fue primero, el tratamiento de la herida con el hombre o sin el hombre? Y ya la historia nos va demostrando que antes del hombre, el animal se curaba a través del instinto, antes de que apareciera lo que es la medicina tradicional o la medicina basada en la evidencia, ya se curaba a través de los instintos. Fíjense que el perro se lastima y lo primero que hace es limpiarse la herida, la protege y hasta le da reposo. ¿Qué hace? Si se lastima una pata, el perro, por decir un animal, trata de no mover el pie hasta que en la medida que pasa o transcurre el tiempo, esa herida va curando. Esto sería lo que uno refiere que lo hace por instinto. La curación de las heridas existió antes que la medicina e incluso antes que el hombre mismo, como dijimos. A lo largo de la historia de las heridas, guardan su capítulo aparte. Vemos como desde la prehistoria, las heridas que eran provocadas durante las cacerías, se colocaban ungüentos, pociones, cortezas de árboles y plantas mágicas, que primitivamente también obraban por instinto, lavando las heridas, colocando coberturas con bálsamos, miel, etcétera. Hemos visto también colocar aceites, dando inicio de esta manera a lo que se denomina la medicina empírica a prueba de ensayo y error. Aparecieron también unos papiros egipcios que definen el abordaje de las heridas, de las lesiones, hacia el año 1500 a.C. Fíjense que ya teníamos papiros en los cuales describían o hablaban de las heridas y sobre cómo las abordaban en ese momento. Los papiros más importantes que aparecieron en la historia son los papiros de Eber hacia el año 1900 a.C. Se realizaban curaciones con miel y vino blanco,
se realizaba también cauterización para la hemostasia. Fíjense acá, calentaban un cuchillo o una punta de hierro con la cual quemaban la zona donde se producía la hemorragia y de esta manera cauterizaban para hemostasia. Obviamente era muy dolorosa y obviamente hoy en día esa práctica está desestimada. En estos papiros se encontraban detalladas también técnicas de curación de heridas y traumatismo, y no había nada de lo que eran conjuros ni rituales. Podemos observar que ya no se encontraban enfocados tantos en el empirismo, sino con una metodología ya sistematizada y metódica. Otros manuscritos también del siglo XIII que muestran el tratamiento de varias heridas en la cultura griega, Apolo, denominado como dios de las artes y la medicina. Y fíjense, continuamos con el papiro de Eber, que hoy por hoy nos deja, si nos remontamos a la historia, como habíamos mencionado, los papiros de Eber hacia el año 1900 a.C., y al día de hoy ya enfocaban dentro de los papiros la importancia sobre el tratamiento o el abordaje de los bordes de la herida. En ellos decían que los bordes de las heridas debían ser exactamente aproximados, lo más aproximadamente posible, y que el vendaje que se debía realizar debía ser de tal manera que también los mantenga de esta forma, lo más aproximadamente posible. Es decir, daban importancia a los bordes de la herida. ¿Para qué? Para su cicatrización. ¿Esto por qué es importante? Porque en la actualidad nosotros utilizamos este acrónimo, como vemos en esta figura, que es STAIN, que más allá del tejido, la parte de la I de infección y la parte de la M de humedad, abordamos también el borde, que es la E de borde, de EDGE. Fíjense en cómo actualmente utilizamos este acrónimo y nos lleva y nos remonta a los papiros de Eber, que también ya se prestaba importancia a los bordes de la herida. Y actualmente también lo seguimos utilizando. Homero no era médico, era un poeta. Y en sus poemas relataba curaciones y describía las heridas que se producían durante la guerra. Y esto era hacia siglo también 13 8 a.C. En estos poemas, según Homero, y él le dio un valor importante a lo que hacían los médicos durante la guerra y al tratamiento de la herida, y manifestaba diciendo en sus poemas: este es un hombre que vale mucho más que otros, justamente porque trataban a estos hombres con heridas de guerra. Hipócrates, ya hacia el año 430 a.C., decía que el médico cura solo la naturaleza sana, y avanzó en sus escritos con los objetivos del tratamiento de las heridas que hoy también se mantienen en vigencia. Entre ellas es lavar las heridas. Si bien en esa época se lavaban con agua hervida o vino, en la actualidad también utilizamos el lavado de heridas con agua no hervida. Simplemente se puede hervir el agua. Quienes no tenemos acceso, no tienen acceso a solución fisiológica para lavar las heridas, se puede lavar, se puede hervir agua, se la deja enfriar y luego se puede lavar las heridas. O sea, nos seguimos quedando con este concepto. También existía el concepto, o tenía el concepto de evitar la presencia de pus o secreción purulenta, que actualmente también tratamos de evitarla, ya que esto retrasa el proceso de cicatrización, y también si no lo sacamos, va a infectarse la herida, lo que va a ser contraproducente. Después manejaba el concepto de mantener la herida siempre seca, y acá ya vamos modificando, ya que en la actualidad las heridas no se deben mantener secas. Los que hablamos de cura o tratamiento avanzado de herida, hablamos de cura húmeda.
Y en esa cura húmeda se trata de mantener un equilibrio entre lo seco y lo húmedo, ni muy seco ni muy mojado. Entonces, lo que antes era mantener la herida seca, hoy ya no. Hoy tenemos otro concepto totalmente distinto, que es el mantenimiento o tratamiento de la cura húmeda de una herida. En esa época también aplicaban apósitos de grasa envejecida de cerdo. Hoy por hoy tenemos apósitos con otras propiedades. Obviamente esto de la grasa envejecida de cerdo ya no se utiliza más, pero sí se fueron suplantados por otro tipo de apósitos que son mucho más afines a lo que sería la cura avanzada. Continuando con Hipócrates, también avanzó en sus escritos y describía en su manifiesto a través de Ulcerubius, que era el manifiesto que había hecho Hipócrates en su momento, y en él remarcaba cómo la bipedestación y la dilatación de las venas son causas de úlcera. Y planteaba en su momento la punción de las venas y también el vendaje como procedimiento terapéutico. Hoy en día todos sabemos que una de las causas de la insuficiencia venosa y del deterioro de las venas, generalmente de las venas de los miembros inferiores, ¿no? Generalmente es en personas que están mucho tiempo de pie. El policía, los enfermeros, y bueno, todas las personas que están en la mayor parte de su horario laboral de pie, generalmente sufren lo que serían las úlceras venosas por estasis venoso, justamente por la dilatación de las venas y un mal funcionamiento de las mismas. Y también, fíjense en el vendaje como procedimiento terapéutico que al día de hoy también se utiliza y es importante, es el gold standard de lo que es el tratamiento de las úlceras venosas, el vendaje de los miembros inferiores. Fíjense en cómo ya desde los años 430 a.C. al día de hoy hay relación en cuanto a algunos avances o manifiestos de Hipócrates en su momento. Claudio Galeno decía que para mantener la herida siempre húmeda, se lo daba como una prioridad, como ya habíamos dicho, de que no se debía mantener o cura seca, manifestando o dándole el porqué o la explicación, o como explicación que el vendaje de cura seca inflamaba más la úlcera. Entonces, también marcaba que especialmente en verano, las úlceras venosas se potencializaban, se ponían peor. Fíjense en cómo ya relacionaban el calor con la dilatación. Y también dice Galeno que curó casos más graves cubriendo sus heridas con un paño empapado en vino de ajo astringente, manteniéndolo húmedo noche y día a base de colocar una esponja encima. Fíjense, en año 158 después de Cristo, y ya estaban hablando de la cura húmeda. Yo lo que quiero remarcar y que quede bien claro en toda la historia que estamos viendo de tratamiento de herida, la importancia del tratamiento de la cura húmeda y cómo fue evolucionando. Y acá vamos a detenernos en Ambrosio Paré, importante en el desarrollo del tratamiento de la herida. Fíjense, en el 1510 y 1590 se le había terminado el aceite, ellos hervían el aceite y con eso trataban las heridas. Hervían el aceite, fíjense lo traumático que era. Durante la noche dice que no pudo dormir con tranquilidad temiendo encontrar las heridas que no había podido cauterizar con el aceite hirviendo. Terrible, era terrible. Entonces trató de modificar, al haberse quedado sin aceite, modificó el tratamiento sustituyéndolo con una emulsión hecha con yema de huevo, aceite rosado y trementina.
Hoy en la actualidad, en algunos lugares donde no llegan los insumos o donde hay una cultura totalmente diferente, en el campo sobre todo, el tratamiento de heridas lo siguen haciendo con yemas de huevo y aceite. Fíjense que él, desde ese momento, y al ver que con la utilización de la yema de huevo y este aceite rosado tuvo una buena evolución, el paciente no sufría de dolor e incluso había mejorado en su evolución. Desde ese momento se propuso no quemar más abruptamente a los pobres heridos por los arcabuces, que eran las armas con las cuales en ese momento tenían las heridas los soldados. Continuando con Ambrosio Paré, luego de una cruenta batalla del ejército francés, como ya mencionamos, se le agotó el aceite y lo reemplazó por la mezcla que habíamos mencionado. Y ahí fue cuando expresó su célebre frase: yo cuidé sus heridas, Dios los sanó. Ambrosio Paré ya empieza a dar forma a lo que sería la medicina basada en la evidencia. A través del método para tratar las heridas de las armas de fuego de aquella época, que también eran producidas o provocadas por flechas, dardos o similares, él ya se enfocaba en eliminar la causa de la herida. Y esto es importante cuando nosotros veamos el abordaje de las heridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, para tratar una herida, y esto es importante que lo sepan, debo saber cuál es la causa. Si yo no elimino la causa, no voy a poder tratar la herida. Puedo colocarle cualquier cantidad de insumos, los que haya en el mercado, no importa. Pero si no trato la causa, nunca voy a curar una herida. Por ejemplo, en una úlcera arterial. Si yo tengo un paciente con una úlcera arterial y no trato su flujo arterial, la úlcera no la voy a curar nunca. Entonces, en estos casos, como ocurre generalmente en los pacientes con pie diabético, voy a tener que mandar a este paciente a revascularizar para poder después tratar esa úlcera. ¿Se entiende? Fíjense que ya también estableció un plan nutricional, el tratamiento de las enfermedades de base, por ejemplo, tratar la diabetes en el paciente para poder tratar después la herida, el desbridamiento local de la herida. Desbridamiento quiere decir el retiro de todo lo que es tejido necrótico, tejido no viable, tejido muerto, que lo único que hace es retrasar el proceso de cicatrización y fomentar también las posibles infecciones. Por eso lo primero que hay que hacer es sacar todo ese tejido de la herida, ese tejido que no sirve. A eso se lo llama desbridamiento. Y después vamos a ver las diferentes formas de desbridar. Y también la aplicación de un apósito, cubrir esa herida y no dejarla al aire libre para evitar el contacto con los agentes patógenos que provienen del medio ambiente. Y acá un rol muy importante, el de Euge Perlo, que hoy me reía cuando la mencionaron, proporcionar apoyo psicológico a estos pacientes. Es muy importante el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque estos pacientes con esas lesiones, y yo les puedo asegurar que son lesiones terribles, pueden no adherirse al tratamiento por el solo hecho de ver esa herida y pensar que no se van a curar nunca. Por eso es importante el apoyo psicológico. Si yo logro un apoyo psicológico en estos pacientes, voy a poder lograr que el paciente colabore en el tratamiento. Y no que yo me vaya y se haya sacado la venda, se haya sacado... me ha pasado porque cuando he ido a la segunda o tercera visita a algunos pacientes que tengo particular, las mismas enfermeras me decían: te fuiste y se sacó todo. Y decía: chicas, hoy viene el loco del agujerito, así me denominaba la paciente, pero pudimos terminar de tratarla, pero a ella le sugerí un tratamiento, un apoyo psicológico y un abordaje terapéutico multidisciplinar, que es muy importante en el tratamiento de heridas,
no es solamente de uno, sino es de todo un equipo que va a trabajar sobre esa herida. Fíjense en acá en establecer un plan nutricional y proporcionar apoyo psicológico. Acá ya estamos hablando de un tratamiento multidisciplinario o intervención multidisciplinaria. Solos no vamos a hacer nada. Por eso hablamos de abordaje integral de las heridas. Pues bien, durante siglos, durante los siglos XVII y XVIII, ya hablando de Cesare y Magatti, se basaba fundamentalmente en la cura oclusiva, que fue lo que hablamos hoy con el tema de la colocación de apósitos, ya que se pensaba que de este modo se protegía la herida de la contaminación del medio ambiente, y de este modo se crearon ya los cimientos históricos más importantes para el tratamiento moderno de hoy, o sea, el que actualmente utilizamos, que es el tratamiento de las heridas en un medio húmedo. No hacemos más cura seca. Cuando hablamos de cura seca, hablamos de cura tradicional. Cuando hablamos de cura húmeda, hablamos de cura avanzada. Esa es la principal diferencia. De esta manera se favorece la cicatrización y las medidas que posteriormente fueron adoptadas a partir del siglo XIX dieron fe de que este tratamiento era el más apropiado. Perdón. Ya en 1947, Michelangelo Biondi desaconsejó la utilización de medicamentos sobre las heridas, porque había observado que en vez de curarlas, retrasaba la cicatrización. Y hoy en día hay documentos y hay estudios que confirman que los antibióticos tópicos locales, por ejemplo, la rifocina, que es muy utilizada en herida, retrasan el proceso de cicatrización. Es lo mismo que sucede con los antisépticos. ¿Se acuerdan que yo mencioné la utilización de agua y no mencioné Pervinox, agua oxigenada, clorexidina, que es lo habitual que se suele utilizar cuando vemos una herida? No lo mencioné. Estos antisépticos, al igual que estos antibióticos tópicos, se desestiman porque retrasan el proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque en los bordes de la herida cierra desde los bordes hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? En los bordes de la herida vamos a encontrar células muy importantes que van a trabajar en lo que es el proceso de cicatrización y recuperación del tejido, y son los fibroblastos. Lo que hacen estos antisépticos y estos antibióticos es intoxicar esas células, esos fibroblastos, de tal manera que los inhibe y retrasa el proceso de cicatrización, a tal manera que a veces se prolongan en el tiempo, ya provocando una herida crónica. Entonces, por lo tanto, tenemos que evitar el uso de antibióticos tópicos y estos antisépticos que le mencioné, que después los vamos a volver a tratar. Entonces, podemos decir que el tratamiento de heridas en un principio se realizaba instintivamente, de forma empírica, aplicándose lo que por prueba y error era bueno, como ya lo vimos desde los inicios y su evolución. Y también posteriormente, al tomarse como un castigo por causas desconocidas y misteriosas, seguros de la intervención de fuerzas demoníacas, apelaban a la invocación de buenos espíritus que alejaran a los malos mediante ritos. Generaban ilusiones falsas de curación, y eso en el día de hoy, 2022, espero que me fijo el almanaque, vi tantos años atrás que ya en estos días haciendo la presentación que ya me olvidé qué año estamos, al día de hoy, 2022, se siguen utilizando ritos para curar enfermedades y lastimados. Se siguen utilizando ungüentos y curaciones milagrosas. Lo que hacen es solamente generar ilusiones falsas de curación.
Y bueno, no podíamos dejar pasar por alto a Florence Nightingale en el siglo XIX, como madre de la enfermería moderna. Ya basaba sus estudios en la observación y en la actuación consciente de las necesidades del individuo atendido. Ya registraba sus datos, observaba, evaluaba las evoluciones y también analizaba el conjunto de asistencia, la gestión del cuidado y la investigación metodológica para transmitirlos a sus compañeras. Fíjense que Florence Nightingale fue la madre de la enfermería en la ya reconocida por todos, Guerra de Crimea. En 1962, George Winter, en uno de sus artículos, esperen que se me corrió la barra, en uno de sus artículos, habla sobre la importancia de la cura húmeda, que fue todo lo que vinimos mencionando en los anteriores personajes de la historia, y las resaltaba por sobre aquellas que estaban expuestas al aire, hablando sobre que capitalizan el doble más rápido, marcó un antes y un después en el tratamiento de las heridas. Y ahora no sé qué pasa. Ahí está. Ahí arrancó. De este modo se lo conoce e identifica como curación en ambiente húmedo. O sea, creo que quedó bien claro cuál es la diferencia entre cura seca y cura húmeda y cuál es a lo que nosotros llamamos cura avanzada en el tratamiento de heridas. Es claramente la cura en ambiente húmedo. La importancia en el conocimiento de la evolución en el tratamiento de la herida es entender los conceptos actuales de heridas para después poder abordarlos de la manera más adecuada. Si bien a partir de los años 90 se desarrollaron diversos métodos para el abordaje de las heridas, ya nos venimos hacia los años 90, muchos de ellos fracasaron hasta que entendieron que los productos no eran para todas las heridas y empezaron a trabajar sobre el lecho de la herida. Y esto es importante entender, que los apósitos no curan las heridas. Nosotros debemos entender al paciente holísticamente cuál es el por qué tiene esa herida para poder tratarlo y entender que estos apósitos y todos estos insumos que tenemos en el mercado son herramientas que nos van a ayudar a poder lograr que esas heridas mejoren o cicatricen. Ya hace el año 2000 hubo un cambio de paradigma y se enfocaron en lo que ocurría en el microambiente de la herida. Y ahí nos estamos enfocando en lo que es el lecho de la herida. Y marcaba 3 pilares. Entre ellos era el desbridamiento del lecho. Dijimos desbridamiento, sacar todo ese tejido muerto, tejido feo, tejido negruzco. Puede tener color verdoso en algunos momentos, que nos habla de infección o presencia de pseudomonas. Puede ser un tejido amarillento, puede ser una capa negra dura cartonada. Eso hay que sacarlo. A eso se le llama desbridamiento del lecho, que después vamos a ver los diferentes métodos. Y también control de la carga bacteriana. Nos referimos a esa herida, tratar de controlar de manera tal de que no se nos infecte, que no se nos complique, que no se nos colonice. Es importante saber que todas las heridas, absolutamente todas las heridas, están contaminadas. Lo que tenemos que evitar que esas bacterias progresen, crezcan y terminen colonizando, los que nos pueden provocar un estado infeccioso en la herida y un retraso en el proceso de cicatrización. Entonces, como tercer pilar importante es el balance de la humedad, como mencionamos, ni muy seco ni muy húmedo. Estos son los 3 pilares importantes a tener en cuenta para el cuidado del microambiente de la herida. Ya hacia el año 2003, un grupo internacional de expertos agregan una nueva variante que es la evaluación de los bordes de la herida y la piel perilesional. ¿Se acuerdan cuando hablamos, estábamos viendo de los
papiros egipcios, que ya hablaba sobre el cuidado de los bordes. Y fíjense, en el 2003 le empezaron a dar más énfasis a lo que es el borde de la herida y la piel perilesional. Es importante trabajar sobre los bordes y la piel para evitar que esta herida se nos complique o sea grande. Después vamos a ver más detenidamente cuando veamos en abordaje de heridas y el proceso TIME. De esta manera se conforma una base con criterios unificados, una guía para el abordaje de las heridas. En principio, ¿qué principios conocemos para el tratamiento de la herida? Bueno, como ya mencionamos, son las curaciones tradicionales, que están basadas en conocimientos empíricos, donde se colocan diferentes sustancias, como ya las mencionamos, ungüentos, aceites. También tenemos después las curaciones convencionales, con principio básico en cura seca, donde se utilizaban antisépticos y realizaban mecanismos mecánicos. La cura tradicional se basa en cura seca, se colocan las gasas comunes que ustedes ponen sobre la herida. ¿Y qué pasa cuando van a sacar esa gasa? Se queda pegada en la herida. Y cuando sacamos, arrastramos todo, tejidos malo y tejido bueno. El tejido que estaba creciendo también lo arrancamos de cuajo. Le ponemos una gasa y vuelve a pasar lo mismo, entonces esa herida no cura nunca. Por eso la importancia de la cura húmeda o la cura avanzada, en la cual se establecen protocolos, intervenciones multidisciplinarias, como ya vimos en la nutrición o el abordaje psicológico, con un enfoque en una cura en ambiente húmedo. Y esto quiero que quede bien claro. Y creo que quedó bien claro, porque lo he repetido. Yo soy a veces en las presentaciones como el pájaro carpintero, te pico, hasta que el concepto queda de alguna manera. Entonces podemos decir que cura avanzada se desarrolla inicialmente por George Winter en 1962, que demostró que las lesiones cutáneas cubiertas por una lámina permeable, en este caso vemos un hidrocoloide, presentaban una curación 2 veces más rápida que las que eran expuestas al aire. Después vamos a ver en qué situaciones vamos a utilizar un hidrocoloide o otro tipo de apósito, porque esto va a tener que depender también del tipo de herida o exudado que nos encontremos. Si yo pongo una herida que tiene mucho exudado, este tipo de apósito, y no me va a durar más de 10 minutos. Por eso es importante conocer la herida y conocer también los insumos que tenemos disponibles para poder hacer un tratamiento adecuado. La cura en ambiente húmedo es la cicatrización de una lesión en condiciones determinadas de humedad. Ahí se ve que se me perdió la imagen que había puesto. Y temperaturas establecidas por un material que hace las veces de interfase entre una lesión y el medio ambiente, que el material que hace de interfase es este apósito. Ahí está la imagen que yo me había olvidado poner, que era un pie con unos apósitos que hacían de interfase. Era modo explicativo, pero bueno, recurrimos a la diapo anterior. Ya a finales del siglo XXI, hablamos ya de preparación del lecho de la herida, definiéndolo como el abordaje de una herida para acelerar la cicatrización endógena y para facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas. Y acá hablamos de los múltiples apósitos y terapias que podemos encontrar en el mercado. Acá vamos a ver un adelanto de lo que es la estadificación de las lesiones según el grado de estructura lesionada. Y vamos a ver que en unas de estadio o grado 1, como se conocen, podemos encontrar diferentes apósitos, igual que en las de estadio 2 o estadio 3, otros insumos que van a ayudar a trabajar sobre el proceso de cicatrización de heridas. Después los vamos a ver detenidamente cuando veamos en abordaje de heridas algunas de las propiedades de estos insumos. Y no podemos dejar de lado también la famosa utilización de
azúcar que se utiliza en muchas heridas, si bien la ANMAT no autoriza la utilización de insumos comestibles para tratamiento de heridas, bueno, sepan que hay algunas soluciones de glucosa, en base de glucosa, que se están utilizando hoy por hoy en el tratamiento de heridas con muy buenos resultados. Pero puse el azúcar para relacionarlo más que nada con la glucosa.